Entonces, muy buenas tardes para todos los estudiantes del curso Pensamiento Lógico y Matemático. En esta tarde vamos a realizar la réplica de el B-Learning de la unidad número 2, tarea 2. Nuestra directora de curso, que ya la conocemos, Carolina Castaño Gutiérrez, quien les habla, Jenny Marisol Callachoa. Esta unidad 2 es sobre aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. Bueno, la temática a tratar en esta tarde, entonces, es sobre cuantificadores, proposiciones categóricas, simbología y diagramas para proposiciones categóricas, proposiciones contradictorias, contrarias y subcontrarias, y razonamiento deductivo e inductivo. Ok, muy bien. También el tema que trata esta unidad es sobre cuantificadores. Entonces, ¿un cuantificador qué es? Es una expresión con la que pretendemos cuantificar o determinar la cantidad que hay en una proposición. Las expresiones más usuales para representar un cuantificador, ¿cuáles son? Entonces tenemos todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos un y alguno. Aquí en la tarea 2, los más utilizados son todos o ninguno. Algunos sí, algunos no. ¿Listo? Daniel dice que la pantalla se ve en negro. ¿Los demás me confirman que están viendo la pantalla? ¿La presentación? Sí, profe, se ve bien, normal. Ok, Daniel, debe ser que tú estás entrando con un correo que no es el institucional, ¿bueno? Listo, entonces vamos a revisar la aplicación de esos cuantificadores. Entonces tenemos, por ejemplo, todos los lados de un cuadrado tienen la misma medida. Tiene el cuantificador todos, ¿cierto? Todos. Otro ejemplo, algunos ciclistas han participado en el Giro de Italia. ¿Cuál es el cuantificador? Algunos. Entonces, cada vez que tengamos esas proposiciones con estas palabras, estamos hablando de cuantificadores, ¿cierto? Todos, algunos, ninguno. Para el cuantificador universal, es la proposición que es verdadera para todos los valores de X en el universo del discurso. Es decir, cuando hablamos de todo, dice, todas las frutas son dulces. Ese es un universal afirmativo. Entonces, tengamos presente que para universal afirmativo, todos son. ¿Listo? Siempre va a ser afirmativo, son, y siempre va a tener el cuantificador todos o todas o todo. Acá no interesa el plural o el singular. Entonces, todas son. Para el universal negativo, ninguna fruta es dulce. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de universal, o es todo o es nada, ¿cierto? Todos para el universal afirmativo y ninguno para el universal negativo. ¿Cómo se simbolizan estos cuantificadores? Para el universal afirmativo tenemos este símbolo que significa para todo, donde para todo X que pertenece a un universal se cumple un P de X. Para el universal negativo, para todo X que pertenece a un universal, no es verdad o no se cumple ese P de X. Bueno, ¿cómo me queda mi expresión simbólicamente? Que es lo que me están pidiendo en el ejercicio 1. Entonces, todas las frutas son dulces. Ya sabemos que todos son, es un universal afirmativo. Entonces, para todo, ¿sí? Es igual que para todo X que pertenece al universal, se cumple un P de X. Entonces, todas las frutas X, tal que X, son dulces. Para todo X que pertenece a U, X es dulce. Esta forma va para todos los ejercicios, es decir, solamente me cambian como los sujetos y el complemento, ¿sí? Porque el resto va a ser igual, como todos van a llevar la palabra todos o alguno o ninguno, entonces todo esto va a ser igualito. Todas, ¿quiénes? En este caso las frutas X,
se va a escribir igualito, tal que X son dulces, en este caso, para todo X que pertenece al universal. Aquí estamos hablando como si fuera el conjunto universal, ¿sí? De que todos, entonces X es dulce. Para el universal negativo, ¿cómo quedaría? Entonces, ninguna fruta es dulce, ya sabemos que es universal negativo. Todos para universal afirmativo, todos son, y para universal negativo, ninguno es. Entonces, simbólicamente, para todo X que pertenece al universal, no se cumple ese P de X. Entonces, me queda todas las frutas X, tal que X no es dulce. Para todo X que pertenece al universal, X no es dulce. Hay algo importante acá. Siempre que trabajemos universal, vamos a trabajar con este cuantificador para todos, ¿sí? O sea, con este símbolo de la A al contrario. Siempre que sea universal, ya sea afirmativo o negativo, trabajamos con el para todo. ¿Qué pasa cuando es negativo? Pues hay que negarlo. Acá dice que X no es dulce, lo estoy negando. O se podría colocar negación con el símbolo, negación de X dulce, ¿cierto? Pero igual se debe negar, ya sea con el simbolito o con la palabra. Bueno, el cuantificador existencial o particular. Importante tener en cuenta que para el ejercicio 1 nos piden que se clasifique como existencial o universal. Ya para el 2 y 3 ya trabajamos la parte particular. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando, digamos, de que la guía nos está pidiendo eso, ¿sí? Son como las indicaciones que tiene la guía de actividades. Ese existencial o particular es la proposición en que existe un elemento X en el universo del discurso, tal que sea verdadero. Les voy a pedir el favor del micrófono. Gracias. Entonces, ejemplo de existencial. Fíjese que habíamos dicho que para universal era todos o ninguno. Ahora para existencial vamos a trabajar con algunos o algunas o algún, ¿sí? Ya sea plural o sea singular. Entonces, cuando hablamos de existencial, estamos hablando de algunos. Algunos estudiantes se matricularon en el periodo 1604. Quiere decir que algunos son, es el existencial afirmativo. Algunos son, algunos tienen, algunos realizan. Todo eso es existencial afirmativo. Cuando tenemos algunos no, entonces son existencial negativo. Algunos estudiantes no se matricularon en el periodo 1604. Algunos no. Existencial negativo. Entonces, universal, todos o ninguno. Existencial, algunos. Cuando es afirmativo, pues marcamos que es existencial afirmativo y cuando no, entonces es negativo. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor. Daniel, yo no entiendo por qué te aparece esa pantalla negra. No, intenta salir y vuelves a entrar a ver, ¿listo? No entiendo por qué te aparece esa pantalla negra. Bueno, muy raro. Listo, entonces, ¿cómo me queda la parte simbólica para los cuantificadores existenciales? Ok, Daniel. Existenciales. Entonces, existe, este símbolo ya se llama existe, y ustedes los encuentran ahí en Word, arriba en insertar, y en la parte superior derecha dice símbolos o ecuación. Ahí están. Existe un X que pertenece al universal, donde se cumple un P de X. ¿Sí? Y lo mismo para el negativo. Existe un X que pertenece al universal, donde no se cumple ese P de X. Otra cosita, ¿cómo hacer para desarrollar su ejercicio 1? En el anexo, que está al lado de la guía de actividades, hay ejercicios desarrollados que también les sirven para guiarse, ¿cierto? Bueno,
Para ejemplo del ejercicio 1, algunos estudiantes se matricularon en el periodo 1604, existencial afirmativo, ya lo habíamos dicho. Entonces me queda que existe de forma simbólica. Existe algún estudiante X, tal que X matriculó en el periodo 1604. Por lo tanto, existe un X que pertenece al universal y ese X matriculó en el periodo 1604. ¿Cómo me queda para algunas estudiantes no se matricularon en el periodo 1604? Ya habíamos dicho que era existencial negativo. Entonces, existe algún estudiante X tal que X no matriculó en el periodo 1604. Existe un X que pertenece al universal, X no matriculó en el periodo 1604. No es más, vuelvo y repito, todos llevan la misma forma. En cuanto a cuantificadores, entonces, para el universal tenemos este símbolo que se llama para todo. Para el existencial tenemos este que significa existe algún elemento existencial. Y cuantificador existencial único. Es el mismo existe, pero con un signo de admiración, ¿sí? Pero este es para el único. Ya miramos unos ejemplos. Entonces, vamos con el cuantificador universal, afirmativo y negativo. Para el universal, entonces, primero que todo, sus ejercicios vienen sin este cuantificador, ¿cierto? Por ejemplo, pudiese decir, los perros tienen cola. Entonces, nos toca colocar la palabrita acá, el cuantificador. ¿Cuál cuantificador? Pues, todos, ninguno o algunos. ¿Listo? Esos son los que vamos a marcar. O son todos, o es ninguno, o son algunos. Entonces, si yo marco que ninguno, pues eso me queda falso. Si yo marco que algunos, no porque todos nacen con cola, ¿cierto? Entonces, todos los perros tienen cola. Por lo tanto, todo perro X, tal que X tiene cola, para todo X, porque es universal, que pertenece al universal, X tiene cola. Ahora, para el universal negativo, dice, ratón es depredador. Entonces, si yo marco todos, o ninguno, o algunos, hay que mirar acá cuál es la correcta. Entonces, ningún ratón es depredador. Simbólicamente, ningún ratón X, tal que X es depredador. Para todo X, porque son universales y van con el para todo X que pertenece a U, X negación depredador. De esta forma se puede expresar para el universal afirmativo y el universal negativo. Vamos ahora con el existencial, tanto afirmativo como negativo. Algunos estudiantes saben Excel. Entonces simbólicamente me queda. Algunos estudiantes, tal que X, saben Excel. Para todo X que pertenece al universal, X saben Excel. Con el existencial, ¿no? De todo lo que sea existencial, porque es con algunos, eso me indica que son existenciales. En cambio, cuando son universales es todos o ninguno. Entonces ya con algunos, ya sé que son existenciales. Y lo mismo, si tuviese que marcar acá, entonces tendría que buscar o todos, si yo coloco que todos los estudiantes saben Excel, es falso, ¿cierto? Si yo coloco que ninguno sabe Excel, es falso. Entonces algunos estudiantes saben Excel. Y de esta forma me queda la parte simbólica. Para el existencial negativo, entonces lo mismo, acá marcamos, o son todos los tutores no son ingenieros. No, eso quedaría falso. Algunos tutores no son ingenieros, esa es la verdadera. Y ningún tutor que no sea ingeniero también sería falso. Entonces, con algunos tutores no son ingenieros. Entonces, algunos tutores X, tal que X no es ingeniero, existe un X que pertenece al universal y ese X negación de ingeniero. De esta forma se podría representar los existenciales. Bien, el existencial único. Para el existencial único, la característica que tiene es que es un único elemento. O sea, fíjese que en los otros, para que sea verdadero, yo coloco todos, ninguno o algunos. Pero en este existencial único, obligatoriamente debe haber un único elemento. Entonces acá dice, hay un único satélite natural de la Tierra. Bueno, porque existe un único. Hay un único X tal que X es satélite natural de la Tierra. Existe un único
con la admiración, que es el de cuantificador existencial único. Único X que pertenece al universal y X es satélite natural de la Tierra, ¿sí? Se debe cumplir que sea único. Por ejemplo, existe un único presidente en Colombia. Ese es un único elemento que hay, ¿cierto? O sea, existe siempre que haya un único elemento, se cumple para ese. Siempre. Bien. Entonces, aquí está como la forma nuevamente, la forma simbólica para todo, con el universal, para el existencial y para el existencial único. ¿Cuáles son esos simbolitos? Bien. En cuanto a proposiciones categóricas, ¿qué son esas proposiciones categóricas? Son afirmaciones acerca de categorías o clases y toda proposición categórica es un enunciado acerca de los miembros de dos clases y de relación entre ellos. Por ejemplo, P, todas las aves son animales. Q, algunas aves no son animales. Otras proposiciones categóricas. T, todos los estudiantes son aplicados y responsables. U, algunos estudiantes son aplicados y responsables. Fijémonos que esas proposiciones llevan la palabra todos, algunos o pueden llevar ninguno, ¿cierto? Aquí en este caso lleva todos y algunos. La estructura de la proposición categórica, ¿cómo viene dada? La proposición, ¿sí? Si es P, Q, R, ¿cómo se llama esa proposición? El cuantificador, ¿sí? Si es todos, alguno, ninguno. El término sujeto, ¿quién está realizando la acción? ¿De qué estoy hablando? ¿Quién es el que está ahí ejerciendo esa acción? La cualidad o cópula, ese es como el verbo que están realizando. Y el término predicado ya es el complemento. Entonces, esa estructura, cuantificador más sujeto, más verbo o cópula, más predicado, eso me da igual a una proposición. ¿Qué es el cuantificador? Ah, bueno, pues es el que determina si la proposición se refiere a todos los sujetos de un conjunto, a una parte o a solo un elemento. Como les había dicho, o son todos, o es ninguno, o son algunos, o es un único elemento. El sujeto, ¿quién es? Pues son el conjunto, subconjunto de individuos o cosas de los que trata la proposición. ¿Quién está realizando esa acción? La cópula es el lazo que hay entre el verbo que une al sujeto con el predicado, ¿sí? Y tiene la doble función de llevar a cabo esta relación y de hacer posible el enunciado. Acá por lo general viene como esa acción, ese verbo que se realiza. Y el predicado es lo que afirma o niega el sujeto. Pues ya sería aquí el complemento de esa proposición categórica. Ejemplo general. Cuantificador, todos. Sujeto, los hombres. Verbo o cópula, son. Predicado, mamíferos. Cuantificador, algunos. Sujeto, casados. Verbo o cópula, son. Predicado, felices. Sí, entonces aquí cuantificador siempre va a ir todos, alguno, ninguno. Sujeto, ¿quién está haciendo esa acción? Verbo o cópula, sí, la acción, el verbo. Y lo demás acá, el predicado. Las clases de proposiciones categóricas. Existen 4 clases de proposiciones categóricas usando S como sujeto y P como predicado. Como símbolos, estas son. Entonces, para la universal afirmativa, siempre vamos a trabajar con todo sujeto es predicado, todo S es P. Entonces, todo es, ¿sí? Para la universal negativa, ninguno es. En algunas partes también se puede trabajar como todos no son, ¿sí? Pero bueno, viene dada de esta forma, ninguno son. Particular afirmativa, alguno es. Y particular negativa, algunos no son, alguno no es. ¿Listo? Con este cuadrito es el que nos vamos a basar para desarrollar los ejercicios 2 y 3. Entonces, para el ejercicio 1, teníamos claro, ¿cierto? Cuál era el símbolo de para todo y cuál era el símbolo de existe.
Y para... Espérame un segundo que están por acá. No, ya, listo. Eso era para el primer ejercicio, ¿no? El símbolo de para todo, el símbolo existencial y cuáles eran esos cuantificadores de o era todo, o era ninguno, o eran algunos, o un único elemento. Para los ejercicios 2 y 3 vamos a tener muy en cuenta este cuadrito, porque la guía lo que nos pide es que se clasifique como universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa, particular negativa. Esta es la clase que viene para el ejercicio 3 y el esquema, ¿sí? Entonces, que para universal afirmativa son clase A, todo S es P. Para universal negativa son clase E, ninguno es. Aquí viene el ejemplo, para todo S es P, entonces todos los lenguajes de programación son lenguajes informáticos. Para ninguno es, ninguna licencia de software privativo es una licencia de software libre. Para alguno es, algunos lenguajes de programación son lenguajes de programación libres. Alguno no es. Algunos lenguajes de programación no son lenguajes de programación libres. Entonces, este es como el ejemplo, el esquema y cómo se clasifica. Entonces, siempre con este cuadrito es muy fácil ubicarnos para ejercicios 2 y ejercicio 3. Por ejemplo, para el ejercicio 2, nos dan una proposición, ¿cierto? Algunos perros no son blancos. Identifique el cuantificador y la cópula. Bueno, pues el cuantificador, ya sé que los cuantificadores son todos, ninguno, algunos, un único. Entonces, algunos. La cópula, no son. Entonces escribo no son. Si dijera solamente son, pues entonces son, ¿cierto? En este caso no son, hay que colocarlo completo, no son. Acá la guía es muy clara, le dice, clasifique la proposición categórica según su clase, ya sea universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa o particular negativa. ¿Cómo sabemos? Identificando nuestra proposición categórica. Algunos perros no son blancos. Entonces, algunos no son. Voy y busco en el esquema. Algunos no son. Acá está. Alguno no es. Entonces eso es una particular negativa, ¿cierto? Y la clasifico como particular negativa. Voy para la siguiente. Construya los 3 tipos de proposiciones categóricas faltantes con la misma temática dada. Entonces, la temática dada es algunos perros no son blancos. ¿Cuáles me faltan? Ya tengo que era particular negativa, ¿cierto? Es decir, que me falta particular afirmativa, universal afirmativa y universal negativa. Me faltan estas 3. Entonces, marcamos universal afirmativa. ¿Cuál es la forma de universal afirmativa? Todo es. Entonces todos los perros son blancos. ¿Cuál es la forma de universal negativa? Ninguno es. Entonces ningún perro es blanco. Particular afirmativa, ¿cuál es la forma? Alguno es. Entonces algunos perros son blancos. Listo, hemos concluido el ejercicio 2. Ahora, todos los colores hacen parte del arco iris. Aquí también está completo el ejercicio desarrollado. Cuantificador, todos, cualidad, hacen. ¿Listo? Es decir, que la proposición categórica se clasifica como universal afirmativa. Revisamos que todos son, ¿cierto? Todos son, eso es universal afirmativa. ¿Cuáles nos faltan? Nos falta universal negativa con la forma ninguno es, ¿cierto? O sea que nos quedaría ningún color hace parte del arco iris, porque como es la misma temática, era todos los colores hacen parte del arco iris. Universal negativa, ningún color hace parte del arco iris. En estas proposiciones categóricas no importa el plural y el singular, ¿listo? Particular afirmativa es otra que me hace falta. Alguno es. Entonces me queda. Algunos colores hacen parte del arco iris. Y particular negativa, algunos no son.
entonces algunos colores no hacen parte del arco iris. Listo, concluimos. Vamos para el ejercicio 3 que nos piden una estructura. Que marquemos cuantificador, término sujeto, cualidad o cúpula, término predicado. La guía de actividades ya nos da esta clasificación de los tipos de proposiciones. Ya nos dice que para la universal afirmativa es proposición clase A, todo ese es P, cuantificador universal y cualidad afirmativa. Todo esto ya lo trae la guía. Universal negativa, proposición clase E, ningún S es P o todo S no es P. Cuantificador universal negativo o cuantificador universal y cualidad negativa. Particular afirmativa, proposiciones clase I, algunos S son P, cuantificador particular y cualidad afirmativa, y particular negativa son proposiciones clase O, algunos S no son P, cuantificador particular y cualidad negativa. Bueno, ¿para qué nos sirve todo esto? Para armar esta estructura y clasificar el ejercicio, ¿cierto? Entonces me queda, también nos dan un cuadro de la oposición. Esos cuadros, ¿sí? Cuando las proposiciones mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, pero difieren en cantidad, ya sea universal o particular, en cualidad, afirmativo o negativo, o en ambas, tienen lugar entre ellas una serie de oposiciones. ¿Sí? Entonces acá, para clase A todos son, para clase E ninguno es, ahí está el ejemplo, para clase I algunos son, para clase O algunos no son. Que por ejemplo me dio clase A hasta E, bueno, ya miramos el ejemplo, ¿sí? Para contradictorios, surge cuando en dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado difieren la cantidad y la cualidad. Para contrarios, por ejemplo, A hasta E, surge, por favor, los micrófonos, gracias. ¿Hay alguien que activó micrófono? Si me hace el favor. Listo. Contrarios surge cuando en dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, la cantidad es universal, pero difieren en la cualidad. Y subcontrarios cuando en dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, la cantidad es particular, pero difieren en la cualidad. Para subalternos surge cuando en dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, la cualidad es la misma entre ambos, pero difieren en la cantidad. Entonces ya miramos qué pasa cuando nos da cada uno. Bueno, clase A, todo S es P, clase E, ningún S es P, clase I, algún S es P y clase O, algún S no es P. Ahí ya está clasificado, universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa y particular negativa. Bueno, los ejercicios vienen dados de la siguiente manera. Nos dan dos proposiciones categóricas, ¿cierto? P y Q. P, todos los automóviles son consumidores de gasolina. Q, ningún automóvil es consumidor de gasolina. Dice que establecer la estructura. Bueno, entonces colocamos en la estructura para P, aquí va a ir nuestro cuantificador, P, entonces, nuestra proposición, perdón, acá es proposición P y Q. Cuantificador, entonces todos, el término sujeto, los automóviles o automóviles, la cualidad o cúpula son, y el predicado, consumidores de gasolina. El siguiente, ningún automóvil es consumidor de gasolina, ¿sí? Entonces, fíjese que cómo me queda el cuantificador, cómo me queda el sujeto, quién está realizando esa acción, cómo me queda la cualidad o cúpula y cómo me queda el término predicado. Al clasificarlos, entonces, para P, dice que todos son, entonces eso es una universal afirmativa, ¿cierto? Todo ese es P. Para Q, ninguno es. Ninguno es, eso es clase E, universal negativa. Entonces, marcamos de clase A hasta clase E en el cuadro de oposición, trazamos una línea
Y concluimos que, por lo tanto, las proposiciones darían contrarias. ¿Por qué? Porque nos dio clase A y clase E. Se marca y nos quedan contrarias. Otro ejemplo. Todos los automóviles son eléctricos. Algunos automóviles son eléctricos. ¿Cómo nos queda esa estructura? Todos los automóviles son eléctricos. Para Q, algunos automóviles son eléctricos. Listo, si los clasificamos, todos son, eso es clase A, universal afirmativa. Algunos son clase I, particular afirmativa. Entonces, concluimos que me dio clase A y clase I. De clase A hasta clase I, marcamos en el cuadro, trazamos una línea, ¿cierto? Unimos esos dos y concluimos que, por lo tanto, las proposiciones nos dan subalternas. Listo. Siguiente ejemplo. Cuantificador, algunos ríos, término sujeto, cualidad o cópula, no son, término predicado, navegables. Para Q, algunos ríos son navegables. Mire que cuando viene dado con no son, esa es la cualidad o cópula. No son, son, sí, realizan, no realizan, todo eso va aquí en la cualidad o cópula. La acción que están haciendo. Entonces, algunos no son, ¿cierto? Ahí ese se me fue acá. Algunos no son, entonces tendríamos que establecerlo como clase O y algunos son clase I. Lo que hacemos es unirlos y nos da la conclusión que son subcontrarias. También nos podemos basar en el cuadrito ese que yo les decía que nos servía para el ejercicio 2 y 3. En ese cuadrito también, como ahí viene dada la clase, entonces se puede marcar desde allá con ese cuadrito a qué clase pertenece. Todos los bancos son poseedores de riqueza. Entonces, para la estructura, todos, término sujeto, los bancos, cualidad o cópula, son poseedores de riqueza. Todos son clase A. Algunos no son clase O, ¿cierto? Algunos bancos no son clase O. Ah, entonces la respuesta es clase A hasta clase O. Marcamos de A hasta O y nos da que son contradictorias. Por lo tanto, las proposiciones nos darían contradictorias. Otro ejemplo general. Todas las aves son animales. Q, algunas aves no son animales. Definición de la estructura de la proposición categórica. Entonces, para P, el cuantificador, todas las aves son animales. Para Q, algunas aves no son animales. Lista la estructura. Ahora nos dice, determine el tipo de proposición. Todas las aves son. Ah, entonces, como todo ese es P, clase A. Y aquí es donde les digo, la misma guía nos da esta partecita, lo que hacemos es copiar y pegar. Si nos dio clase A, entonces tomamos toda esta parte, ¿sí? Universal afirmativa, proposición clase A, todo ese es P, cuantificador universal y cualidad afirmativa. Para Q, algunas aves no son animales. Ah, entonces algunas no son. Buscamos acá, algunas no son, eso es clase O, proposiciones O, particular negativa y tomamos toda esta parte de particular negativa. Concluimos que tenemos clase A y clase O, las unimos, clase A y clase O, y concluimos que son contradictorias. Eso es lo que está dado para el ejercicio número 3, no es nada más. Para el ejercicio 4 viene el tema de razonamiento. ¿Qué es un razonamiento? La razón es la facultad humana mediante la cual comprendemos la realidad, expresamos ideas a través del lenguaje porque disponemos de una capacidad intelectual que nos permite comunicarnos. La razón se pone en marcha utilizando un proceso mental, el razonamiento. Tenemos para nuestro ejercicio, para nuestra guía,
el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. Solamente se van a trabajar estos dos, o es deductivo o es inductivo. ¿Qué pasa cuando tenemos un razonamiento deductivo? ¿Sí? Este razonamiento se considera que va de lo general a lo particular. Por ejemplo, premisa 1, todos los artistas son banqueros. Premisa 2, todos los banqueros son cantantes. Conclusión, todos los artistas son cantantes. Partió de lo general, llegó a lo particular. ¿Cuál es la característica? Lo que se dice en la conclusión estaba en las premisas, por lo tanto, no se incrementa la información semántica. ¿Sí? Otra característica del razonamiento deductivo es que lo que yo estoy diciendo acá, eso es una validez, eso es verdadero, ¿sí? Tanto lo que están las premisas como lo que concluimos, hay que tener en cuenta que va de lo general a lo particular, pero realmente lo que se está afirmando aquí es verdadero, eso es una validez. Eso para el razonamiento deductivo. ¿Listo? Todo lo que yo estoy afirmando acá es una validez. Eso es verdad, eso es verdadero. El razonamiento inductivo. Este es como al contrario, va de lo particular a lo general, es decir, consiste en obtener conclusiones generales a partir de las premisas que contienen datos particulares. O sea, concluimos a partir de unas proposiciones porque sí, porque están ahí, ¿sí? Más no porque sean verdaderas. Por ejemplo, de la observación repetida de objetos o acontecimientos de la misma índole, se establecen conclusiones para todos los objetos o eventos de dicha naturaleza. Entonces viene un ejemplo. Dice, he observado el cuervo número 1 y era de color negro. El cuervo número 2 también era negro. Ah, el cuervo número 3 también era negro. Conclusión, todos los cuervos son negros. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no puedo afirmar algo, ¿cierto? Que porque observé cierto día que el cuervo número 1 era negro, que el cuervo número 2 era negro y que el otro también era negro, yo no puedo generalizar que todos, absolutamente todos son negros, hablando de un universo, ¿sí? Por eso va a lo particular y llega a lo general, a todos. Esto es una probabilidad, ¿cierto? Que puede ser falsa. Entonces, como que eso no es una validez, ese es un razonamiento inductivo, cuando yo estoy hablando de una probabilidad, cuando yo concluyo todo a partir de ciertas premisas, que eso tal vez es falso. Eso es para el razonamiento inductivo, generalizar esos casos particulares sin saber si eso realmente es verdadero. Es una inducción, por eso se llama inductivo. Bien, en el razonamiento inductivo se generaliza para todos los elementos de un conjunto la propiedad observada en un número finito de casos. Entonces, por eso mirábamos el del cuervo, se observó el 1, 2 y 3 y eran negros y generalizaron que ya todos eran negros, cuando no, eso no se puede afirmar así. De ahí que la conclusión de un razonamiento inductivo solo pueda considerarse probable y de hecho la información que obtenemos por medio de esta modalidad de razonamiento es siempre una información incierta y discutible. Entonces, en este razonamiento hay que tener en cuenta que esa información es incierta y discutible. Mientras que para el razonamiento deductivo sí tiene que basarse en una validez. Que eso que se está hablando ahí sea una validez. Ejemplo del razonamiento inductivo. El estudio de los pacientes, deductivo. El estudio de los pacientes con niveles bajos de glucosa en la sangre tienen deficiencia de las funciones del páncreas. Las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. Las personas con deficiencia de las funciones del páncreas están enfermas y tienen deficiencia de glucosa en la sangre. ¿Qué hicieron? Partieron de un caso general y llegaron a uno particular. Listo, las premisas. ¿Qué pasa con la argumentación? Es deductivo, ya que a partir de hechos conocidos, como es el nivel de azúcar de la sangre, se deduce la deficiencia de las funciones del páncreas y el estado de salud de la persona.
Mire, si ustedes no conocen bien del tema de lo que me está hablando el argumento, hay que investigar un poquito, ¿cierto? Hay que leer si eso realmente es verdadero o falso. Si ustedes ven que, bueno, eso es verdadero, entonces eso es un razonamiento deductivo. Si lo que aquí me están afirmando definitivamente es falso y me concluyeron para todos, porque sí, eso es un razonamiento inductivo. Entonces también hay que tener presente la temática. Bueno, muchísimas gracias por su atención a todos. Les voy a compartir el link de la asistencia. Bueno.